Todos en este nuevo live. Aquí estoy invitando al invitado del día de hoy, que va a ser Sergio de iQuant. Y vamos a estar hablando de inteligencia artificial, señales de inversión. Ahí puse el comentario fijado. Fijar. Y debería aparecer en cualquier minuto Sergio de iQuant. Sé que varios lo han probado, varios tenían dudas, así que se los traje para bombardearlo de preguntas. Ahí he abierto una cajita de preguntas ya. Ahí llegaron varias preguntas también, así que las fui anotando todas, las voy a buscar por mientras que llega Sergio. Pero vamos a estar hablando principalmente de eso. Inteligencia artificial, señales de inversión, y ahí lo acabo de invitar de nuevo. Sergio. Sí, va a quedar grabado el live por si acaso, para los que no puedan verlo ahora o se tengan que ir. Va a quedar grabado para que puedan verlo nuevamente, que puedan preguntar cosas en los comentarios, así que no se preocupen por eso. Va a quedar grabadito. A ver, que no se conecta. Ahí parece. Ahí me dijo que se está conectando esta cuestión. Ahí está. Buenísima, Sergio. Ahí te veo el desorden de la oficina. Hay que dar vuelta a la cámara. Espérame. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo doy vuelta a la cámara? Espérame. Es primera vez que hace un live Sergio, por si acaso, Sí, así que por no favor, se tenemos rían de él. paciencia. Con el signo este de Ahora dar... sí, aquí Eso estoy. mismo. Ahí sí podí ponerlo en vertical el celular, porque te veo al revés, weón. Ya, perfecto. Ya, voy, Te voy. veo Es que como tenía, doblado. tenía este aparatito para no colocar los libros que te había dicho. Dame un segundito, por favor. Les pido disculpas a todos. Espérame, un segundito. No, Ya. no se preocupe. Ahí, ese mismo ángulo. Excelente. Sacaré esto entonces. Voy a ir al. Ahí. Ahí creo que. Ahí se ve bien. Ahí se ve perfecto. Ahí, ahora sí te veo. Buenísima. Oye, le pedimos perdón a la gente, primer live que hace Sergio, así que esto es prueba y error nomás para poder conversar de iQuant, poder conversar de inteligencia artificial, de las señales de inversión, que es súper interesante, la verdad, han llegado un montón de preguntas. Así que para partir, ahí se están riendo de ti, problemas técnicos. Ahí para partir, preguntarte, ¿quién eres tú? ¿Qué es iQuant? ¿De qué se trata esta cuestión? Sí, bueno, a ver, mi nombre es Sergio Andrews, soy fundador y socio de Quansoft. Quansoft es una empresa de desarrollo de software, técnicamente, que se dedica a hacer inteligencia artificial en el área de inversiones. Y, bueno, yo tengo 25 años de experiencia en el sector financiero, fundamentalmente en el lado de inversiones, he trabajado como analista, a gerente general, director de Family Office, Multifamily Office. He trabajado en corredoras también, trabajé en una consultora de alta gestión durante un tiempo. Entonces, tengo harto tiempo como analista y gestor, en el fondo gestor y asesor, por así decirlo, en distintos roles en empresas de alto patrimonio. Entonces, ese por el lado como el background que tengo yo. Y bueno, mi forma de análisis, Franco, siempre ha sido bien cuantitativa en relación al tipo de análisis que hago. Pasé por una evolución bien grande desde el esquema de análisis fundamental, bueno, que en el fondo de analizar balance, estado financiero, etcétera, hacer valuations, e incorporado en el fondo el último tiempo herramientas más cuantitativas, en el fondo, que tienen que ver un poco más, como comentábamos en una de las conversaciones que tuvimos, cómo funciona realmente el mercado, más que cómo podría funcionar en un papel o en teoría. Bueno, ese es por el lado mío. Yo fundé Quansoft hace 3 años atrás, llevamos 3 años funcionando. Ha sido solamente el desarrollo de código, por así decirlo, mucho código. Eh, Somos un equipo chiquitito, de 5 personas aproximadamente, y tenemos dos inteligencias artificiales. Una que es Turing, que le llamamos internamente, en honor al apellido del padre de la informática, Donald Alan Turing, que en paz descanse. Y otra que se llama iQuant, que es la que estamos conversando ahora. Turing lo que hace todavía no está en el mercado, pero lo que va a hacer va a manejar plata en el fondo, cuentas en el fondo de forma 100% autónoma. Nosotros tenemos una versión interna hoy día que está con una cuenta que
que está relacionada a una cuenta mía, que maneja esa cuenta de forma 100% autónoma desde enero, pero todavía no está en una versión que consideramos para lanzarla al mercado, lo cual esperamos hacer de aquí a 2 o 3 meses más. Y iQuant es como un hijo de Turing, por así decirlo, en relación a la tecnología, y lo que hace es dar señales de tendencia alcista, desde que inicia la tendencia hasta que termina la tendencia. Entonces, en base a un algoritmo que tiene, que de nuevo funciona 100% autónomo, que utiliza Machine Learning y otras herramientas de inteligencia artificial, aprende, se adapta al ambiente, aprende los datos nuevos y esto lo hace en forma periódica y todos los días a las 6 de la tarde te envía, como el día de hoy, por ejemplo, envía las nuevas tendencias que comienzan en casi 700 activos el día de hoy, entre acciones en Chile, acciones del S&P 500, ETFs de sectores, ETFs de países, monedas, criptomonedas y ADRs del mundo. En el fondo, así solamente va a terminar el comentario, Franco. De aquí aproximadamente a un mes más, yo creo 2 meses más, deberían haber alrededor de 3.000 activos en vez de los Bueno. 700. Y aquí unos 6 meses más, por ahí por unos 10.000, creemos nosotros. Ya, Digamos, al final abarcar casi todo el mercado o gran parte del mercado afuera, porque imagino que los 700 activos son los más grandes que tiene hoy día Estados Unidos y el mundo al final, y entre ETF, acciones chilenas y todo. Como que están partiendo por lo más grande y después empezar a abarcar ya las acciones más chiquititas, que es cuando ya hablamos de 10.000, ya hablamos también de acciones más small cap, que son estas más pequeñitas y para mí más interesantes también. Correcto, correcto, sí, claro, como bien dices tú, comenzamos, bueno, partimos la primera versión que partió hace 3 meses atrás, tampoco hace tanto, tenía 10 activos. Y como bien dices tú, de ahí dijimos en un momento, ¿sabes qué? Incorporemos, ya que no funcionó con estos 10, después subimos 50, incorporemos las 500 acciones del S&P 500, que en el fondo, Bueno, como dice el índice, son las 500 empresas más grandes por capitalización bursátil de Estados Unidos. En el fondo, entonces ahí, ¿qué tenemos? Tenemos las Max 7, como se conoce, las Magnificent 7, qué sé yo, Google, Meta, ¿cómo se llama? Qué sé yo, Goldman Sachs dentro de los bancos, JP Morgan. Entonces tenemos las compañías más grandes. Y también tenemos los ETFs de sectores, por ejemplo, sector industrial, sector consumer discretionary, de consumo discrecional, sector, qué sé yo, de petróleo, etcétera. Y tenemos también ETFs de países, por ejemplo, el ETF de Chile, el SH, el ETF de Brasil, el EWZ, bueno. que es España, Portugal, etcétera, y criptomonedas, que yo sé que tú eres un fan de las criptomonedas. ¿Cómo se llama? Tenemos varias criptomonedas también que siguen, entre ellas Bitcoin, Solana, etcétera. Y tenemos, ¿cómo se llama? Monedas, las clásicas, no sé, la paridad dólar-yen, la libra esterlina, etcétera. Y El bueno, dólar otro. peso también lo tienen, que eso Correcto. increíblemente todo o gran parte de los chilenos cuando se meten a plataformas de trading y no tienen el dólar peso, se van. Yo estuve hablando con plataformas como clásicas de Forex y me decían que lo primero que le piden los clientes cuando se meten es el dólar peso, porque les encanta el dólar peso y les gusta tradear el dólar peso y yo sé que ustedes lo tienen porque hay una señal activa. Hoy día justo la estábamos viendo. Así que eso también es súper interesante para los que les gusta seguir el dólar en Chile. Ahí también da señales acerca del dólar en Chile. Correcto, sí, efectivamente, a ver, tenemos el dólar peso, es una más, no tiene un tratamiento especial para iQuant como inteligencia artificial, como ente, trata en el fondo al peso chileno como trata Apple desde ese punto de vista, es decir, él ve datos en el fondo, no hay un tratamiento especial hoy día, sin embargo, tengo que decir que, como bien dices tú, como es muy importante para la comunidad en Chile, el plan que tenemos internamente es hacer, por así decirlo, una unidad especial dentro de iQuant para el peso chileno, para que en el fondo esa señal en particular tenga una robustez especial, por así decirlo, con respecto a las otras señales que se dan justamente por la importancia que dices tú, y otro de los proyectos que están también internamente es sacar señales más cortas. Hoy día la señal promedio de iQuant dura como tendencia alcista alrededor de 13 días. La del peso chileno no la tengo acá a mano, la podríamos ver, pero debe andar por ese orden. Cuando yo digo tendencias más cortas que esa, que sería ya para potenciales usuarios
más traderos, como se dice, que dure, no sé, 2 días, 3 días, un día, cosas de ese tipo. Y bueno, hay un proyecto interno también para incorporar ese tipo de plazos también a nivel de los cientos de activos que hoy día estamos viendo. Pero eso es algo como interno que todavía estamos desarrollando. Tenemos de hecho, un par de activos que seguimos de esa manera y yo creo que prontamente vamos a lanzar al menos uno o dos de esas señales más cortas, como te digo, que funcionan dentro del día o de un día para otro en las próximas semanas. Ya, ahí una pregunta mía, ¿por Por qué favor. las señales llegan a las 6 de la tarde? Pero a las 6 de la tarde el mercado gringo está cerrado. Por ende, Correcto. uno entraría al otro día, a menos que la plataforma donde estemos haciendo trade, donde estemos comprando, tenga aftermarket. Si al final, si no tiene aftermarket, no podríamos comprar el tiro. Eso también está pensado como en el tema de dar la señal, pensando en entrar al otro día en la mañana, en teoría, a menos que el precio se mueva mucho, obviamente, creo yo. Ahí por eso pregunto. Correcto, no, es estupenda la pregunta y te la agradezco para clarificar a todas las personas que están viendo. Eh, ¿Por qué a las 6? Porque en el fondo el mercado, como bien dijiste tú, el mercado en Nueva York cierra a las 4 de la tarde todos los días, ¿cierto? De lunes a viernes. Entonces, se toma un tiempo en el fondo para recibir estos datos, procesarlos y entregar en el fondo las señales. Después hay que hacer el upgrade en el fondo de la página, ¿cierto? Entonces hay un tiempo como de, si tú quieres, de backend en el fondo que tiene iQuant para colocar los datos en el fondo y que los usuarios los puedan ver. Hay una pequeña revisión humana que como humanos hacemos de lo que hace iQuant para asegurarnos de que en el fondo el usuario reciba lo correcto, pero la razón fundamentalmente, Franco, tiene que ver con el proceso que sigue iQuant para producir en el fondo las señales. Y respecto de lo que tú dices del aprovechamiento eventualmente de las señales, como por ejemplo para hacer inversiones, qué sé yo, efectivamente el usuario debería, o lo que asume iQuant en el fondo, es que el usuario Ya. en el fondo va a ejecutar a la Open del día siguiente, porque como bien dices tú, no está pensado esto para un inversionista quizá un poco más sofisticado, que pueda operar, como bien dices tú, en el aftermarket o en el premarket, que en el fondo el aftermarket hoy día funciona hasta, si no me equivoco, a las 8 de la noche, Sí. hoy Santiago con Chile tiene la misma hora, entonces 4 de la tarde Santiago, 4 de la tarde Nueva York. Hasta las 8 tú puedes operar en el aftermarket y desde las, si no me equivoco, 4 o 5 de la mañana puedes operar en el premarket. No está pensado lo que hace iQuant para ese tipo de personas que pudieran operar en el pre o en el aftermarket. Está pensado para operar en el open. Ahora, antes, Franco, de comentar, quería solamente aclarar un disclaimer en el fondo que nosotros tenemos en todas las páginas y en los mails que mandamos. iQuant no hace asesoría de inversión. Quantsoft, ni Quantsoft como empresa, no es asesor de inversiones inscrito en la CMF. Y no necesitamos estarlo porque nosotros no hacemos asesoría de inversión, es decir, no le decimos a la gente compra esto, vende esto, o ¿cómo se llama? Ni a una persona en particular, no, estos son señales que se entregan en general al público, donde las entrega iQuant como un ente, como una inteligencia artificial, no hay una gota de injerencia humana en esa decisión de señal que hace iQuant, y en ese sentido provee información y bueno, por ese lado no requerimos estar inscritos ni regulados. Ahora estamos en proceso de hacer esa inscripción por otros planes que tenemos, pero por ahora en el fondo es entrega de señal de información para que el usuario hable con su asesor de inversiones inscrito y en el fondo él vea qué mejor decisión tomar y cómo usarlo. Y bueno, como lo hemos comentado también, lo más lineal en el fondo sería que en el fondo una persona viera, por ejemplo, la señal y dijera, voy a comprar, ¿cierto? Voy a hablar con mi asesor de inversiones y voy a ver si cabe dentro de mi portafolio, de acuerdo a mi perfil de riesgo, lo que sea, comprar, ¿cierto? Un cierto instrumento financiero, pero no necesariamente está pensado para el pensamiento lineal, por así decirlo, es decir, tendencia alcista compro. Está pensado también, por ejemplo, uno de los usos que podría tener sería una persona que, por ejemplo, quiere tomar la decisión de vender algo en el portafolio y iQuant, por ejemplo, da una señal de tendencia alcista en Apple, suponte. Y la persona está Ya, ahí pensando que esperaría al final un poquito más de tiempo en vender. Si al final me da señal al sitio y yo estaba pensando en vender, sería como, ah, ya quizás espero un par de días o veo cómo se va comportando, o voy vendiendo de a poco también si alguien no quiere arriesgar tanto. Si al final de un 100% podemos vender escalonadamente, tampoco necesitamos vender todo de una. Y hablando ahí también de inteligencia artificial, para los que quieran conocer iQuant, dejé también ahí una inteligencia artificial activa aquí en el chat y pueden escribir señal aquí en el chat y les va a llegar el link de iQuant por interno por los mensajes.
Así que ahí para que no se les pierda el link ni nada, si escriben señal aquí en los comentarios, les va a llegar el link y después del live se pueden meter a la plataforma. Al final, hoy día se pueden registrar y ver las señales, así que no hay ningún problema con eso. Ahí para el que quiera conocer la plataforma, la quiera ir viendo, señal escriben en los comentarios aquí abajito y les va a llegar automáticamente el link. Porque hay alguien leí que ha dicho que está súper interesante esto y querían ir probando la plataforma. Sigue escribiendo señal, les llega al tiro. Buenísimo, buenísimo. Claro, complementando eso que decías tú, Franco, efectivamente, claro, una persona, por ejemplo, que tenga en su portafolio 20 acciones y una de ellas Apple y diga, ¿sabes qué? Estaba hace rato dándole vuelta a vender Apple, de repente lo habló con su asesor de inversiones y dijo, ¿sabes qué? Ya voy a vender, por ejemplo. Y de repente recibe una señal de iQuant que iQuant dice, en el fondo, yo como inteligencia artificial detecté una tendencia alcista hoy día, lo razonable quizás sería escuchar esa información, si no hay una premura por vender, por necesidad de caja, lo que sea, quizás lo razonable, como bien dijiste tú, sería primero ver el backtesting por activo, por el backtesting de Apple, que lo entrega iQuant, entrega todos los datos de cómo le ha ido a esa señal que iQuant produce en los últimos 7 años. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, la cantidad de señales que ha producido, cómo le fue a las señales positivas, cómo le fue a las señales negativas, cómo le fue al total de las señales, cuál es el porcentaje de señales donde iQuant, entre comillas, le achuntó en el fondo a que fuera tendencia alcista, puedes ver gráficos, dispersión, etc. Entonces, nosotros como empresa somos súper transparentes para entregarle cómo le ha ido la señal completa en un backtesting en el fondo para que él decida. En el fondo, esto no es por eso digo, el espíritu de esto no es una recomendación, el espíritu de esto es entregar información para que el cliente tome esta decisión, que no solamente puede ser comprar, puede ser esperar, como dijiste tú, ir vender más lento, etcétera. Así que eso Franco, súper bien. Aquí hablando de señales y todo el tema, recuerden, escriben señal abajo y les llega el link. Hace un par de días, bueno, yo sigo las acciones chilenas mucho, y hace un par de días llegó primero señal de ILC, que es una de mis acciones preferidas, y ya ha subido 7% desde que fue la señal. Y llegó una de Parcarauco también, que esa yo dije, no me gusta tanto Parcarauco, no creo que suba mucho, y va a 2,1 de variación ya positiva. Así que al final es interesante para ir analizando distintos activos, o si uno quiere comprar algo, como poder apoyarse esto, al final es información. Es otro tipo de análisis. Hay gente, como decía Sergio, hace análisis fundamental, que eso me gusta mucho a mí, ver estados financieros, balance, proyectar, ahí tratar de achuntarle el precio a la acción. Esto ya es más como de tendencia de una inteligencia artificial sin injerencia humana, que es igual es súper interesante, porque aquí eliminamos el factor humano, que el factor humano a veces influye demasiado en las decisiones de inversión, porque uno mete el lado emocional, uno mete ahí, ay, está muy arriba, ha subido mucho, quizás no la voy a comprar. Aquí elimina todo eso, porque al final es una inteligencia artificial puntual. Y aquí alguien pregunta algo. Primero, es para pagar alguna membresía y después dicen, tienes mediciones de las señales, estadísticas de acierto. ¿Cómo está eso en la plataforma? ¿Podemos ver cómo le han ido todas las señales, porcentaje de aciertos? ¿Cómo eso hay en iQuant para los que quieran meterse a mirar? Sí, súper buena pregunta. Bueno, cuando tú entras, bueno, yo primer live que hago, le comentaba a Franco, me hubiera gustado mostrarles el dashboard en el fondo de iQuant, pero como pregunta Franco, cuando tú entras al dashboard, luego de que primero te registras, para registrar, ahí entiendo que Franco está enviando ¿cómo se llama? El landing page en el fondo, que Sí. es quant.cl/lp, por si acaso, y ahí tú te puedes registrar en 2 segundos por Google o con tu correo y con un mail. Te llega este mail, una bienvenida, y ya quedas en el fondo con acceso al dashboard. Una vez que estás en el dashboard, en la parte izquierda está el menú iQuant en el fondo, que tiene una serie de botones que le llamamos nosotros, donde está, el primero es el botón de Uptrends, el segundo Daily, Ranking de señales, Watchlist, iQuant, Preanálisis, Backtesting por activo, Evolución relativa, y el último, antes del glosario, es el Performance iQuant. Y ese es el que responde a tu pregunta, Franco, porque si tú entras a Performance iQuant, ahí tú puedes ver cómo le hubiera ido a iQuant como inteligencia artificial en el backtesting. Es decir, nosotros partimos esto hace, como le decía, como idea, en el fondo, como es un hijo de Turing, como decía yo, hace 3, 4 meses, y lo pusimos live esto en su versión actual, diría que hace un mes y medio atrás, entonces no ha dado muchas señales, o sea, ha dado varios cientos de señales en estos días, pero en el fondo, si quiero mirar más plazo, 7 años, por ejemplo, eso tú lo encuentras en Performance iQuant. Y en Performance iQuant, lo primero que tú ves como título es en el fondo las estadísticas que abarcan los últimos 7 años. Y ahí tú puedes ver el resumen global, que en los últimos 7 años han habido 22.000 señales, con una variación promedio por señal de casi 2%.
En el fondo, la tendencia promedio ha tenido una magnitud de 2%, de 1,9%. La variación promedio de las señales positivas, un 5,7%. En el fondo, cuando digo variación promedio de las señales positivas, son aquellas que la tendencia alcista, primero, ha sido tal, es decir, ha tenido una variación positiva, y segundo, la magnitud de esa tendencia alcista en promedio ha sido 5,7%. También hay cuando se equivoca, y ahí súper transparentemente lo colocamos en el fondo, la variación promedio de las señales negativas ha sido de menos 1,6%, y la duración promedio de las señales 13 días. Solamente un comentario respecto de la magnitud de las señales positivas versus las negativas, que en el fondo hay una relación de 2:1 o 3:1 en relación de cuánto es la magnitud de la señal positiva versus la negativa. Y eso es un poco el valor agregado de iQuant, que en el fondo, como iQuant en su configuración, en su arquitectura, por así decirlo, está premiado por detectar tendencias alcistas, y por así decirlo, castigado cuando se equivoca. Entonces, tiene un hedge a favor, obviamente, de las tendencias alcistas. Es decir, cuando dice que una tendencia es alcista y él ve que es alcista o que sigue alcista todos los días, la deja correr. La deja correr, y hay tendencias, nosotros hemos comentado, que han durado 20 días, 30 días, 40 días, 50 días, con variaciones de 20, 30, 40, 50%, y cuando se equivoca o ve que se equivoca, sale rápidamente. Entonces, por eso las variaciones negativas son pequeñas y las variaciones positivas tienden a ser altas. Y ahí cuando se equivoca, eso también es súper transparente, se equivoca alrededor de la mitad de las veces. O sea, de cada 100 señales, en 50 se equivoca, pero cuando se equivoca poco. Y cuando le acierta bastante. Entonces, Ya, pero es un principio bueno del trading igual, pues. Al final dejar correr las ganancias y las pérdidas cortarlas al tiro. Y al final lo importante para que entiendan, que si hay gente igual está partiendo, que sea al final 50% de acierto y 50% de pérdidas o no aciertos, no es malo. Suena malo, pero no es malo. Porque si hablamos que el 50% deja correr las ganancias y genera una rentabilidad más positiva que las pérdidas que las mata al tiro, uno termina teniendo rendimiento positivo. Y ahí me agarro de, si uno se mete ahí ahora, hay actualmente 154 señales activas. Y de las 154 señales activas llevan una variación del 9,9% en un promedio de 25 días. Es decir, las señales que están activas hoy día llevan un 9,9% de variación. Y eso, si uno analiza y lo compara con cualquier cosa, es súper bueno. La cosa es que aquí en promedio va muy bien. Si uno analiza el 50 y 50 dice, quizás no es tan bueno, pero lo importante no es eso. De hecho, conozco muchos traders que incluso el 60% de las veces pierden plata y el 40% ganan. Pero en ese 40% lo importante es que tengan una rentabilidad superior al 60% que pierden. Al final esto es un juego de grandes números. Si nos metemos a todas las señales, vamos a ir muy positivo. Y eso es como lo interesante de esta cuestión. Y ahí te aprovecho, Sergio, a preguntar algo. Acá le pregunta a alguien una pregunta un poquito más específica. ¿En qué se basa la inteligencia artificial? ¿RSI, medias móviles, o qué otra cosa, o todas estas cosas, o qué mira la inteligencia artificial? sí, mira, la verdad no puedo contar el secreto de la Coca-Cola, por así decirlo, cómo está hecha la salsa, pero a ver, en su configuración, a ver, yo sé que esto suena un poco redundante esto, pero lo que busca es detectar tendencias. Y ahí un poco voy a comentar un poco una cosa que comentaste recién, y un poco el espíritu del por qué tendencia, en el fondo, y no otro tipo de configuración. En relación a lo que tú me comentabas, claro, nosotros podríamos obtener una versión de iQuant que en el fondo tuviera un porcentaje mayor de éxito, ¿cierto? El signal accuracy que nosotros mostramos en la página, la precisión de la señal, que sea mayor al 50%. Podríamos lograr una de 60, 70, 80% quizás. El tema con eso es que sacrificaríamos en el fondo, matemáticamente, la magnitud de las variaciones positivas. Es decir, en vez de ese 6% que te comenté yo recién, probablemente sería un 2%, porque en el fondo lo que buscaría iQuant es asegurarse de que tiene mayores variaciones positivas chiquititas que grandes en el fondo. Y eso, el impacto de eso, es que al final, en la suma, tú como, si en el fondo, si fueras un trader y utilizas esto, tu expectancy, que en el fondo es un concepto relacionado con trading, tu ganancia total, en el fondo, sería al final bastante menor. Entonces, está pensado de la manera que dices tú, que coincide, de hecho, con detectar una tendencia. En el fondo, si iQuant detecta una tendencia y la tendencia sigue siendo tal durante
meses, ojalá. De hecho, acá estoy viendo lo que tú estabas mencionando, Franco. Hay tendencias acá que llevan varios meses, en el fondo, las que van más rentables, hay cuando la deja. Entonces, eso solamente comentar eso. ¿Y por qué tendencia? Porque, y esto es una opinión mía en el fondo y en los que trabajamos acá en Quansoft, y bueno, fundamentada en hechos, esto son matemáticas, en fact-based analysis, como se dice, análisis basado en hechos. Los mercados todo el tiempo se están moviendo en tendencias. Si tú haces un zoom out, en el fondo, un zoom in, en el fondo, si te alejas en el fondo y ves los datos en observaciones, por ejemplo, semanales, mensuales, trimestrales, o las ves en observaciones de segundos o de ticks, en el fondo, como con una lupa, te vas a dar cuenta que los precios siempre se están moviendo en tendencia. Y eso es porque los mercados, digamos, hablando de nuevo, con hechos, nunca están en equilibrio. En el fondo, de repente yo escucho a estas personas que hablan de la teoría del mercado eficiente, etcétera. Lamentablemente eso no es así. Y claro, el papel aguanta mucho y en la teoría uno puede argumentar muchas cosas, pero en la práctica los mercados siempre están en tendencias porque los mercados siempre están en desequilibrio. Y bueno, eso es un tema más largo, pero el por qué trabajamos con tendencias es porque abundan las tendencias, por así decirlo, en el mercado, y hay cuando que busca es detectarlas para informarle al usuario para que tome mejores decisiones. Podríamos, por ejemplo, y ir respondiendo indirectamente a tu pregunta, sin contar el secreto de la Coca-Cola, podríamos, por ejemplo, haber pensado en una inteligencia artificial que quizás dijera, ¿sabes qué? Una acción cayó mucho, está sobrevendida, ¿cierto? Quizás pensamos a lo mejor en una señal que diga que está sobrevendida. No voy a decir compra porque no hacemos eso, pero que está sobrevendida para que el usuario en el fondo diga, ¿sabes qué? Esta cuestión está muy sobrevendida, la han votado mucho, por ejemplo, respecto al mercado. Suponte el mercado a lo mejor cayó 5%, este instrumento cayó un 30%, quizás es momento de comprar, podría decir el usuario, ¿cierto? No está pensado así iQuant porque nosotros creemos que esa es una forma, no digo que no funcione, pero en el fondo no está en favor de los principios de tendencia, por la redundancia, ni de trading, que es, la mayoría de los usuarios de este tipo de servicios podrían ser traders de corto o largo plazo. No está pensado, no es la manera en el fondo. Tú no compras un activo cuando está cayendo, tú compras un activo cuando está haciendo la vuelta, como se dice, ¿te fijas? Y eso lo No, de hago hecho, como... hay un principio que ahí dice que no hay que agarrar los cuchillos mientras están cayendo. Al final no tiene sentido si una cuestión empieza a caer y tiene tendencia muy bajista. Tratar de comprar en la bajada nos va a hacer perder 10, 20% y vamos a estar comprando y comprando y comprando hasta que esperar mágicamente que esta cuestión empiece a subir. No tiene ningún sentido, la verdad. Y ahí, Correcto. sumado a algo que mencionaste, al final, si uno mejorase, al final, entre comillas, mejorase la inteligencia artificial para que acierte un 80% de las veces. Ahí tenemos este principio de menor riesgo, menor rentabilidad. Y tiene mucho sentido porque si la inteligencia artificial empieza a tratar de solo achuntarle, pero lo más seguro posible a la tendencia alcista, vamos a terminar bajando el riesgo y bajamos la rentabilidad. Es una cuestión, es así de simple. Bajamos riesgo, bajamos rentabilidad. Y al ser 50 y 50, al tratar de, al final, ganar la mayor cantidad de veces en la ley de los grandes números, terminamos rentando mucho más que la persona que tiene un 80% de aciertos. Y esto pasa, la verdad. Pero en todos los mercados pasa esta cuestión. Y aquí alguien nos pregunta también, que esto ya está más que respondido, ¿entrega señales a la baja? No, son solo señales alcistas. Correcto. Eso solamente comentarlo, no es que no se pueda hacer, de hecho se puede hacer, de hecho en la otra inteligencia artificial lo hacemos, la que maneja plata, que todavía no está en el mercado, pero es más difícil y porque la tendencia natural de los activos en el Es para tiempo. arriba. Al final es para arriba. Exacto, es una tendencia positiva natural. En el fondo, entonces, cuando un trader en el fondo se va corto, como se dice, es decir, tú pides prestado el activo para venderlo, es un negocio bastante más arriesgado porque, primero que nada, la pérdida ahí potencial es infinita. O sea, si Total. eventualmente tú te fuiste corto o que vendiste en 10 y sube a 1000, puedes perder no solamente en teoría, o sea, puedes perder todo tu capital en teoría, O y en más. teoría el banco no te para exactamente, puedes quedar endeudado en el fondo. Y de hecho hay casos reales que ha pasado eso. Entonces es mucho más riesgoso. En cambio, cuando tú te vas largo, puedes perder hasta tu capital en el fondo si es que la acción se va a cero, lo cual, Eh, si uno elige mal, que puede pasar, podría pasar. Exacto.
Y es poco probable al final, si acá nosotros estamos hablando que ahora tienen más de 50 señales activas, que las 50 empresas se vayan a cero de un día para otro, cero probabilidad, cero, no existe. Y aquí nos pregunta alguien que se viene recién conectando, yo creo, para las señales finalizadas, ¿se pueden visualizar en algún lado? ¿Podemos revisar estas cosas? La respuesta es sí, y aquí aprovecho de responderte igual, Paulo, que si escribes abajo, y para los que se han ido conectando ahora, si escriben aquí en los comentarios señal, por interno les va a llegar automáticamente el link de iQuant para que puedan probarlo. Ahí se registran con el mail y registrándose con el mail ya pueden revisar toda la plataforma, ver todas las señales, ver el histórico, pueden ver todo, todo, todo. Así que ahí los invito a escribir señal en los comentarios, les llega el link y ya pueden revisar todo lo que estamos hablando con Sergio. Y aquí alguien nos pregunta, algo que ya va de la mano con los planes futuros también. ¿Actualmente tienen contratos con alguna empresa, algún fondo o solo se enfocan en inversionistas retail por ahora? Eh, por ahora solamente usuarios personas y eso porque es un poco porque el fundamento de lo que nosotros creemos, así profundamente como Quantsoft, es que así como nuestro core belief, como se dice, nuestra creencia principal es que la inteligencia artificial como tecnología no solamente es algo que llegó para quedarse, han habido varias olas de inteligencia artificial en los últimos 40, 50 años, pero nosotros creemos que esta, a diferencia de las otras, es algo que llegó, como dije, para quedarse, y en ese sentido nosotros creemos que la inteligencia artificial es una herramienta que está hecha y pensada y puede ayudar a las personas a tomar, en el caso de inversiones, mejores decisiones, mejores decisiones. Y bueno, pasa otro tema también relacionado a eso, que no solamente que puede, sino que puede hacer cosas que no pueden hacer los humanos. Es decir, la cantidad de, por ejemplo, todo esto que hace iQuant hoy día, procesa decenas de miles de datos. Yo creo que son cientos de miles, diría yo, pero son decenas de miles de datos al día. Eso yo tendría que tener, si no utilizar los principios de inteligencia artificial, un ejército de personas para poder hacerlo, lo que implicaría un costo para mí muy alto que no permitiría en el fondo hacer esto a la cantidad de personas que se está haciendo. Entonces, no es solamente que pueda hacerlo porque lo puede hacer bien, sino que lo puede hacer de una manera eficiente. Y eso es algo que un poco expandiendo la pregunta, sí, está hecho para personas. Nosotros creemos que esto es de alguna manera, lo que hace es democratizar de alguna manera el acceso a este tipo de herramientas que me han hablado algunas personas, me han dicho que esto en el fondo podría ser perfectamente para un cliente tipo institucional y para fondo, etcétera. Nosotros no estamos pensando en eso, nuestro espíritu es mejorar esto para que sea accesible a todas las personas en el mundo que pueda hacer. Nosotros estamos hoy día, en el fondo, comentando y comunicando esto en Chile, pero esto tiene un alcance global para nosotros y en la medida que vayamos creciendo, vamos a ir teniendo usuarios en otras partes. Eso, Franco. Buenísima. Oye, acá pregunta, que eso también pregunta mía, porque no sé si no lo he visto, no he revisado bien, pero acá alguien pregunta, el mismo Paulo, ¿cómo puedo ver la señal? Ponte tú, si hoy día finalizó una señal, hoy día se acabó la señal de un activo, ¿dónde puedo ver eso? Porque yo que me meto de hecho todos los días a iQuant, yo veo siempre el dashboard, que esto al final es donde la parte de uptrends, donde están todas las señales activas. Pero si una señal terminó hoy día, ¿cómo me entero? ¿Dónde aparece que terminó hoy día la señal? Ya, súper buena la pregunta. Bueno, primero que nada, cuando tú recibes el mail, tú recibes este mail que se llama Señales Uptrend de iQuant, en este caso del 6 de agosto, y tú recibes ahí, te dicen todas las señales que están por clase de activo, acciones S&P 500, ETF, etcétera. Y ahí lo que yo les sugiero a las personas es que creamos un botón especial para esto que se llama Selección Tickers. Y ahí, si tú apretas ese botón, te va a llevar a un botón, más grande, que se llama preanálisis. Y en ese preanálisis tú tienes una vista de las mismas de los mismos instrumentos que aparecen en el mail. Y abajo, si bajas de esa tabla que ves primero, puedes ver las métricas importantes respecto del backtesting de iQuant, para que tú puedas elegir de mejor manera qué señales son las que tú quieres ver. Y entonces ahí, por ejemplo, tú puedes ver Goldman Sachs, McDonald's, qué sé yo, las que dieron, pero puedes ver estas métricas, puedes ver, por ejemplo, la variación promedio de las señales, la de todas las señales de Goldman Sachs o de McDonald's o de BlackRock, etcétera, las positivas, las variaciones positivas, las negativas, el percentil, solamente brevemente, el percentil lo que te dice es como el ranking,
es como el ranking de tenis, digo yo, mientras más cercano al número 1, mejor. Entonces, un instrumento que está en el percentil 20 o 10 es una buena señal en términos de calidad, es una señal robusta, en términos de la cantidad de señales, en términos del hedge a favor de las positivas versus las negativas, etcétera, versus una que está en el percentil 90, el número de señales, el drawdown, signal accuracy, etcétera. Entonces, desde aquí, tú puedes seleccionar y decir las que te interesan y las puedes agregar después al watchlist. Buena. Y en tu watchlist, y ahí va un poco la respuesta a la pregunta, que está en otro botón, que se llama watchlist, watchlist iQuant, tú ahí tienes el espíritu de eso, como lo dice el nombre, es poder ver, en el fondo, la lista de acciones o de instrumentos que a ti te interesan, en el fondo, que pueden ser, el criterio para que te interesen puede ser que las conoces, que son las más grandes, las escuchaste por ahí con alguna persona, etcétera, tú las colocas acá, puedes agregar algunas de estas que te llamaron la atención del mail de iQuant que te envió y las puedes ver acá. Y lo interesante es que cuando tú las agregas acá, iQuant te avisa por mail cuando empieza y cuando termina una tendencia alcista. Entonces, respondiendo a la pregunta, el watchlist está pensado para eso, para que tú selecciones las acciones que te interesan, incluso tú lo puedes seleccionar bajo un criterio, puedes decir, por ejemplo, acá quiero seleccionar las top 10 del top 10% de los instrumentos en el ranking, que deberían ser alrededor de 70 instrumentos, puede ser el top 10% por market cap, para seleccionar las más grandes, las más conocidas, puedes seleccionar por sector, etcétera. Pero una vez que tú haces la selección y quedan en tu watchlist, hay cuenta avisa cuando empieza una tendencia y cuando termina. Y eso es súper útil porque, por ejemplo, si yo tomo una decisión o sea, si yo fuera usuario, veo esto, lo hablo con mi asesor de inversiones y digo, ya, voy a tomar una decisión, voy a comprar, por ejemplo, un instrumento, tú puedes, descansas de alguna manera en que hay cuando te avise cuando esa tendencia se acaba. Y eso creo que es súper relevante para hacer seguimiento versus no tenerlo. Entonces es un poco Totalmente. la pregunta, sí. Pues eso está interesante, al final que te vaya avisando cuando la tendencia termina, porque al final si yo termino comprando algo que me llamó la atención, porque vi la señal y todo el tema, también me va a interesar cuando termine, po, para al final salir de la posición, así que eso es súper, súper bueno. Ahí hay harta gente preguntando cómo es la plataforma, que quieren ver la plataforma, así que podría ser también que con Sergio hagamos un live, quizás por Zoom, para la gente que ya esté inscrita. Es decir, hoy día los que se vayan inscribiendo, es decir, los que escriben abajito, señal, les llega el link, se inscriben, ahí podríamos estar haciendo con Sergio una mini clase vía Zoom para mostrar la plataforma también, cómo funciona, para que se vayan sacando las dudas, y ahí para que Sergio vaya haciendo como un recorrido por toda la plataforma. Así que ahí si les interesa pueden estar escribiendo igual, y ahí armamos algo con Sergio quizás para la otra semana, para todos los que se vayan inscribiendo estos días que vayan viendo el live, ahí para que sea más interesante también y nos vayamos directo a la plataforma. Ahí recuerden, abajito escriben señal y les llega el link al tiro. Franco, ¿puedo comentar un comentario que estoy viendo acá en la pregunta? Dale. Claudio dice, por ejemplo, dice, me llamó la atención que una señal de Mastercard dice se acabó en un día, luego, si mal no recuerdo, se inició de nuevo. Sí, es una muy buena pregunta, porque como dije anteriormente, hay cuando detecta que se equivocó, o los datos, por así decirlo, que recibe, le dicen que ya no hay tendencia, sale inmediatamente. No, por así decirlo, no la piensa dos veces. Entonces avisa inmediatamente y se cancela esa señal. Entonces, ese tipo de situaciones que describe, que pregunta Claudio, pasan bastante. De hecho, me recuerdo esta semana, el día lunes, se dieron alrededor de 30, 40 señales. Yo seleccioné las que tenían mayor percentil, que fueron alrededor de 10, y de esas 10 diría que 7 estaban relacionadas al sector de inteligencia artificial, acciones de inteligencia artificial o ETF de inteligencia artificial, y salieron 3 o 4 de esas al día siguiente. Lo cual, a ver, yo como eh, inversionista en el fondo, si yo tomo una decisión de entrar alguien y se equivoca en el fondo, o me equivoco yo quiero salir rápidamente en el fondo. No, lo que Obvio. no quiero es algo que no es. Y en este caso, iQuant, de acuerdo a su opinión, por así decirlo, de acuerdo a su configuración, él, si yo soy consistente con lo que él me dijo, que es, voy a ir con esta tendencia alcista, y después se equivoca, es súper válido. En el fondo, lo importante es reconocerlo, que es el error que cometen. Yo he visto muchos traders y yo mismo los cometí cuando empecé a migrar de este, por así decirlo, filosofía más de portfolio manager a trader. ¿Cómo se llama? Muchas veces por ego
uno no quiere reconocer que se equivocó como humano y se queda pegado, por decirlo, en un instrumento que te afecta psicológicamente, financieramente, etcétera. Y bueno, ahí cuando tiene ese problema, como dijiste tú, no tienes ego humano, ve los datos, dice, no, esto no se cumplió, chao, listo, fuera. Entonces esa respuesta, Claudio, creo que aplica a lo que tú Eso preguntas. pasa más de lo que uno querría y de hecho si uno analiza por qué la gente pierde en inversiones, sobre todo gente que hace trading, es por eso. Entre la emoción, entre el ego, entre que uno va perdiendo y dice, no, ¿cómo no le achunté? ¿Cómo no, esto no está subiendo? Me quedo, cae. Y mientras más cae, aparte de uno sentirse mal, porque está perdiendo plata obviamente, empieza como a cuestionarse, no, esto tiene que darse vuelta en algún momento. O sea, no sé, cayó 20%, tiene que volver a subir. Y a veces no sube. Y esa es la gracia al final de una inteligencia artificial que elimina eso, elimina la parte de la emocionalidad y ¡pum! Corta la pérdida al tiro. Así que bacán. Oye, acá algo te preguntan a ti también. ¿Cómo me puede ayudar iQuant si no tengo experiencia invirtiendo? Acá yo diría que complicado porque como iQuant o la empresa en sí no hace asesorías ni nada por el estilo, solo da información, no te podrían ayudar. Pero en mi Instagram sí, po. Aquí yo estoy para educar y para enseñar, así que ahí hay un complemento. Ahí yo puedo estar ayudando, me pueden estar preguntando igual, yo siempre puedo responder de eso, así que ahí hay un pequeño complemento. Y te están pidiendo lo mismo que te dije yo. ¿Hay videos explicativos de esta herramienta, tutoriales o algo por el estilo? ¿Dónde están? ¿Van a ver cómo va a funcionar eso? Sí, correcto. Mira, en cada uno de los botones del dashboard existe un video explicativo que valga la redundancia, explica lo que hace esa función. También hay un canal de YouTube que está, digamos, que aparece en el mail de bienvenida cuando las personas se registran. Y en el Instagram también estamos subiendo en 3D. Mañana deberían quedar arriba los mismos videos, en el fondo, explicativos de cada una de las funciones de iQuant. Y mi idea es mejorar esos videos, son perfectibles. Así que eso respondiendo a esa pregunta. Y creo que están relativamente claros. Muy bienvenido. Hay una sección de fondo de comentarios que tenemos en el dashboard también que dice, ¿tienes una pregunta? Ahí si tienen alguna pregunta, un comentario, hay un mail abajo también que se llama gestión@quansoft. Si me quieren escribir, yo recibo directamente esos comentarios, así que feliz en el fondo de responderlos y poder ayudar, pero un poco en relación a la educación financiera, claro, creo que Franco es más indicado que nosotros. Sin embargo, la forma en que está pensado iQuant, creemos que es bien intuitiva. Creemos que podemos mejorar aún más la comunicación en el fondo de lo que hace iQuant, pero digamos, si uno entiende que los activos se mueven en tendencias, en el fondo entendiendo tendencia como un movimiento direccional positivo de datos o de precio en este caso, que es como funcionan, no sé, las tendencias de las bandadas de PS, perdón, de los cardúmenes de PS, distintos movimientos que se dan en distintos grupos sociales en la naturaleza, por ejemplo, o no sociales, es bastante intuitivo y fácil de entender. Oye, aquí me hacen una pregunta a mí. Me dicen, tú como profesor de análisis, ¿cómo complementarías este instrumento para ser más asertivo? Yo la verdad le metería todas las señales, toda opinión personal, no es asesoría ni nada por el estilo, pero por ley de los grandes números y por cómo ha sido el performance de iQuant, yo literal le metería a todas las señales. Y si llega a salir en algún momento algo que me pueda dejar copiar rápidamente esta cuestión y no tener que factor humano, feliz. Porque al final la idea de esto para mí es literal meterle a todo. No saltarse una ni otra, porque puede ser que justo la que nos saltemos o justo la que no nos metamos sea la que rompió la cuestión y suba 10, 20%, y al final ahí el promedio nos jugaría en contra. Por eso al final yo eliminaría el factor humano de acá de elegir cuál sí, cuál no, y metería literal a todas. Así como si fuese un fondo de inversión, le iría metiendo a todas y saliendo, obviamente gasta más tiempo, porque si en un día llegan 40 señales, va a ser una lata meterse a las 40 señales, después estar viendo cuál salir, cuál entrar, pero ahí trataría de eliminar el factor humano lo más posible. Hoy aquí nos felicitaron por nuestra modulación, muchas gracias, estamos intentando hablar bien. Gracias. Solamente comentar eso, Franco, en relación un poco lo que comentas. Eh, Todo lo que se muestra en relación al backtesting, es decir, los datos que se muestran en el botón de backtesting por activo, en Performance iQuant, los datos en general están hechos en base
aunque parezca obvio, a datos pasados. Y como dice el disclosure típico que ven todos en la industria de FP o fondos mutuos, fondos de inversión, etcétera, retornos pasados no son predictivos de retornos futuros. Entonces, con eso no quiero inducir, obviamente, ni a temor ni a nada, pero es una realidad en el fondo. O sea, acá hay un riesgo, en el fondo, si una persona quiere tomar una decisión respecto de esta información, tiene un riesgo inherente Hoy. a que puede, en el fondo, iQuant estar correcto en lo que dijo que era una tendencia, o no, en el fondo. Lo importante sí, que como mensaje es que iQuant está configurada para que cuando se equivoque salga rápido y para cuando le achunte, por así decirlo, se quede la mayor cantidad de tiempo posible hasta que vea que la tendencia cambia. Entonces, eso creo que es lo relevante de entender de este tipo y bueno, lo único que nosotros hacemos acá todo el día y lo único que vamos a hacer en las próximas semanas y meses es mejorar esta herramienta. Tenemos varios proyectos internos para incorporar tecnología de punta que estamos trabajando relacionada a toda inteligencia artificial, para que se adapte mejor al ambiente, etcétera. Y eso lo que debería hacer es solamente mejorar la calidad de las señales en el futuro. Así que por ahora estamos en Buenísimo una eso. etapa exploratoria, claro, de crecimiento de usuarios, por eso está gratis esto. Nosotros estamos súper conscientes que esto tiene un valor, en el fondo, que ayuda a la gente, versus la alternativa humana, en el fondo, que existe y que proveen los bancos de inversión en general. Así que, pero en el fondo estamos en una fase como una herramienta nueva e innovadora, estamos en una fase de que la gente la conozca, la use. Vamos a colocar algunas funcionalidades nuevas para que van a estar en relación a crear una comunidad al respecto, la gente pueda hacer comentarios, pueda compartir de mejor manera las ideas, etcétera. Así que estamos trabajando para usted, como se dice. Buenísima eso. Oye, ahí aprovechando acá una pregunta que dicen, de acuerdo, las acciones ETF y los demás, ¿dónde los puedo comprar? ¿Qué plataforma? Bueno, yo personalmente ocupo XTB, sé que hay mucha gente que ocupa otras como Fintual, como Cesti, pero yo ocupo por lo menos XTB porque es costo cero para comprar y vender y eso al final nos da, entre comillas, una rentabilidad al final extra o la misma rentabilidad que está mostrando iQuant. Eso es muy importante también, el tema de las comisiones. Y aquí bueno, te felicitan, súper interesante para principiantes, buenísimo. Oye, sé que hay harta gente nueva que se ha ido conectando. Para los nuevos, si abajo en los comentarios escriben señal, les voy a mandar el link directo por interno. Así que aprovechen y ahí después del live van y van probando la plataforma que, como dijo Sergio, está gratis hoy día. Pueden ver todas las funcionalidades solo registrándose con el mail. Y aquí, algo que ya para seguir hinchándote con esto, las señales, ¿pretenden hacer la entrada y la salida de forma automática en algún momento? ¿Pretenden al final que haya alguna plataforma ahí para conectarse y para que todo sea automático y no tener que meter mano uno? Sí, la aspiración, Franco, es esa. Para allá va esto, me han hecho también esos comentarios, porque evidentemente hoy día el usuario tiene que hacer un trabajo físico, en el fondo entiendo trabajo como físico, en el fondo como movimiento, tiene que hacer un trabajo para ver la señal, pensar en el fondo una vez que tomó una decisión al respecto, independiente de cuál sea, imponerla con su asesor de la CMF, luego llamar o entrar a su plataforma de XTB o Fintual o lo que sea, colocar la orden y hacer un seguimiento, ¿cierto? Todo eso implica un trabajo que mayor o menor tiene un costo para la persona, ¿cierto? Entonces, varias personas me han dicho, en el fondo, bueno, ¿cuándo conectan esto? ¿Cómo conecto esto con el banco, en el fondo? Y sí, tenemos un proyecto interno para hacer eso, así que, en el fondo, lo único que puedo decir por ahora es que eso está en fase de proyecto, pero esperamos prontamente tener una herramienta que permita hacer eso, obviamente cumpliendo con toda la regulación correspondiente, pero de nuevo, eso va a estar pensado, obviamente, para los usuarios de Chile, pero el alcance que nosotros tenemos de esto es global. En el fondo, nosotros estamos pensando, en No, el total, fondo, po. De cualquier parte del mundo te pueden seguir. Al final no hay problema con eso, si son señales de acciones extranjeras, así que de cualquier país te compra y no hay ningún problema. Así que súper, súper bueno eso. Acá una pregunta que no había salido y tampoco se me había ocurrido a mí hacerla. Si una a ver. señal lleva 5 días, ¿me meto? ¿No me meto? ¿Qué hago con ese análisis? Porque ya al final ya la partió la tendencia. Y aquí alguien pregunta, el mismo de hecho, Claudio acá, si la señal lleva 5 o 30 días, ¿qué hace uno con eso? Yo les diría, de mi opinión así por fuera, yo no me metería una señal que lleva 30 días, pese a que ya está andando, porque ya lleva 30 días de tendencia y perfectamente nos podemos meter justo un día antes que la señal se acabe y
ahí pasan cosas malas al final. Lo ideal para mí siempre sería meterme una tendencia que esté comenzando, no una que esté terminando o que no sabemos cuándo va a terminar. Y ahí no sé, Sergio, si tú opinas lo mismo o distinto. Sí, no, concuerdo. A ver, esto no es asesoría lo que voy a decir ahora en ningún caso, ni una recomendación. En el fondo, lo que yo digo acá, en el fondo, es a riesgo de las personas que lo están escuchando, pero lo correcto, en mi opinión, es lo que dices tú, Franco. Y claro, y el principio que está detrás de eso, la lógica que está detrás, es que cuando iQuant, en su opinión, dice que está comenzando una tendencia, es cuando tú puedes aprovechar, si tuvieras que comprar con esta información, la mayor magnitud en el fondo de esa tendencia. Si tú entras al día 2, 3 o 4, claro, puedes que tengas la suerte de que tal vez, por ejemplo, ¿qué podría ser? Un escenario un poco casuístico, que de repente una acción X cueste 100. iQuant dijo entrar hoy día cuando cuesta 100 y la acción o el instrumento en vez de subir, cayó el día 5 en este ejemplo que coloca, y claro, tú podrías en ese caso, uno podría decir, ¿sabes qué? Mientras no se cierre, puedo incluso comprar hasta a un precio más ventajoso del que iQuant dijo, y claro, en ese caso hipotético podría hacer sentido, pero como bien dijo Franco, si la acción ya subió de 100 a 105, por ejemplo, y tú decides entrar a 105, lo que va, no es que esté mal entrar, sino que la estadística de backtesting por la cual tú entraste, en el fondo, que es la que te dice iQuant, no se va a cumplir, en el fondo. Entonces, no podrías, por así decirlo, reclamarle a iQuant y decir, ¿sabes qué? Entré en el fondo y me fue mal el día de mañana, porque iQuant podría, de los 105, en este ejemplo hipotético, salir a mañana a 104. Igual le va a haber ido bien a iQuant, pero a ti te va a haber ido mal. ¿Se entiende? Entonces, la probabilidad es mayor de que te vaya bien es cuando inicia la señal, que es lo que dice Franco. Ya, buenísimo. Oye, aquí alguien pregunta, ¿quedará grabado el live? Sí, va a quedar grabado. Y nuevamente, para los nuevos que se han conectado, en los comentarios se escriben señal, les mando el link al tiro. Y aquí estoy viendo una pregunta que dice temporalidad, corto plazo, mediano, ¿cuánto eran los días más o menos que quedan las señales activas? Sí, en promedio las señales están activas 13 días, ese es el promedio. Pero ese es un promedio que tiene una dispersión bastante amplia. Como decía, las señales malas, por así decirlo, las que en el fondo iQuant dijo que iban a ser tendencia alcista, pero que no fueron tal y terminaron con una variación negativa, que tiene una magnitud pequeña, como lo vimos, esas son las más cortas. Esas están más cerca del cero, por así decirlo, de duración que del 13. Pero hay señales que como vimos que duran 40 días, 50 días, 60 días. Hay una hace poco, no me recuerdo la acción en Chile, que estuvo abierta 200 y tantos días, la abrió como el año pasado y duró 11 meses. Y claro, esa varió, no recuerdo qué acción era, la tendría que revisar, pero 40%, 50% en ese periodo. Pero sí, 13 días parece corto, pero también hay tendencia en el fondo que no son tan cortas, en el fondo, y hacen más un símil, más que trading, como casi inversión desde ese punto de vista, desde el punto de vista solamente considerando la duración como factor. Sí. Buenísima. Oye, acá alguien pregunta ¿dónde se puede ver cuántos días lleva una señal? Y ahí le respondo yo porque esto lo miro todos los días. Cuando se meten a iQuant y van al dashboard, ahí aparece una opción que dice Uptrends. En Uptrends, a la derecha dice días consecutivos y esos días consecutivos es la cantidad de días que lleva abierta la señal. Hoy día, por ejemplo, la que lleva más días son 241 y también podemos ver las que llevan 0 días, que al final son las que salieron hoy día a las 6, es decir, hace 2 horas más o menos, las señales que fueron al final las nuevas. Oye, ahí vi como 3 personas que escribieron señales. Es señal la palabra que hay que escribir. Con señales la inteligencia artificial es tonta todavía, no cacha si le agregan 2 letras más. Así que señal y les llega el link, ¿no? Señales. Y oye, pregunta interesante esta también, ahí más controversial. Veo que actualmente la membresía está a 30 lucas, siendo que hace un mes estaba a 20. ¿El precio va a seguir subiendo mientras va avanzando el tiempo? ¿Se va a mantener? ¿Va a bajar? Preguntan acá. ¿Qué pasa Sí. con el precio de la membresía? Y hoy día, ¿para qué sirve la membresía? Porque si uno se mete a la plataforma, arriba a la derecha dice suscríbete hoy por 29,990 al mes. Sí, sí, bueno, la membresía tiene más funcionalidades que el free trial, y va a tener muchísimo más activos con el correr de la semana. Entonces, ahora nosotros
a ver, lo que más nos interesa a nosotros como empresa hoy día es, nosotros creemos que lo que está en la versión freemium, por así decirlo, que incluyen estos 650 activos, que incluyen las funcionalidades que hemos comentado, nosotros creemos que es suficiente, o más que suficiente, para aportar valor en el fondo a los usuarios de la plataforma, y lo que nosotros buscamos hoy día, al no cobrar por eso, por esa versión freemium, sabiendo el valor que tiene, es que la gente explore la herramienta, la conozca, interactúe con ella, que la recomiende eventualmente, y en esa etapa estamos. En el fondo, hoy día no estamos en la etapa de monetización per se del servicio, pero tenemos esta versión pagada que tiene y va a tener mayores funcionalidades con el tiempo. Con el tiempo, o sea, va a haber una diferencia notoria en el tiempo de tenerla o no tenerla. Y no, respecto de si va a seguir, de si va a subir el precio, sí, efectivamente, en un momento estuvo digamos, la versión freemium la versión actual de 30.000 estuvo en 19.000, no va a seguir subiendo, ese va a ser el precio. Y claro, fue más bien un periodo como de promoción, por así decirlo, pero se acabó. Así que ya no va a haber, no va a haber una promoción nueva por ahora. Puede que saquemos algún tipo de promoción de 50% de descuento por algún tiempo o algo de ese tipo, pero en el fondo lo que nos vamos a encargar es que la versión que está free mejore e incorporarle nuevas funcionalidades y nuevos activos a la versión pagada. Ese es un poco el foco, Franco. Ya, buenísima eso. Oye, acá una última pregunta porque sé que te tienes que ir y al final tienes cositas que hacer a las 8. No caché que había pasado una hora ya, pensé que iba mucho menos tiempo. Aquí alguien nos dice si para terminar, para entender, al final las acciones que están en seguimiento, ¿en qué se basa eso? Ahí para toda la gente nueva, para todos los que se metieron al final, ¿cómo nacen las señales? ¿De qué se trata? ¿Hay cuándo nuevamente para ir cerrando para toda la gente nueva? Recuerden que esto quedó grabado, pueden volver a verlo 1000 veces, pero sé que hubo harta rotación entre la gente que salió y todo. Así que para terminar, ¿de qué se trata? ¿Cómo salen las señales? Y nuevamente, si abajito escriben señal, les llega el link automáticamente. Claro, iQuant es una inteligencia artificial que avisa todos los días a las 6 de la tarde aproximadamente los activos que sigue, que son alrededor de casi 700, si están comenzando una tendencia alcista, de acuerdo, por así decirlo, a su opinión, de acuerdo a su configuración, de acuerdo a lo que detecta esa inteligencia artificial. Entonces les avisa los activos de esos 700 que mira, cuáles están comenzando una tendencia alcista, y también les avisa cuáles son los activos que están terminando una tendencia alcista de acuerdo a su configuración. Y nosotros hicimos esta inteligencia artificial, que es una de las que tenemos, porque nosotros pensamos en los huesos, por así decirlo, que la inteligencia artificial es una tecnología que puede ayudar a tomar mejores decisiones a las personas, y tenemos en el fondo, y nuestro objetivo hoy día es que la gente conozca la herramienta para que interactúe con ella y aportar valor a través del fondo lo que significa tener tendencias de forma automática, sin sesgo humano, que como comentamos en esta sesión, uno como humano, por así decirlo, la piensa dos veces, tiene emociones, a veces está contento, a veces está deprimido, iQuant no tiene ese problema, y iQuant por lo demás puede manejar una cantidad de información y procesarla que una persona por sí sola no podría hacerlo de esta manera, y yo no lo podría hacer sin la ayuda de esta tecnología. ¿Qué tecnología es la que está detrás? No puedo contar, como lo dije, el secreto de la Coca-Cola, pero sí, utiliza herramientas de inteligencia artificial donde tiene aprendizaje, donde se adapta al mercado, donde aprende los datos nuevos, etcétera. Entonces, y su foco es detectar tendencias. O sea, toda la arquitectura que está detrás del código, por así decirlo, está enfocada en detectar tendencias. No hace otra cosa que eso, y lo único que tenemos futuro es hacer eso, que iQuant haga esto cada vez mejor. Es un poco franco. Ya, bacán, bacán. Y para cerrar, yo respondo la última que acá dice: ¿tiene acciones chilenas, ETF y todas esas cosas? Sí, también tiene acciones chilenas. No es solo tema gringo, extranjero, sino que también tiene acciones chilenas. Y aquí nos dicen que hagamos el tema de Zoom, así que ahí vamos a estar avisando la fecha para el Zoom. Ahí voy a hablar con Sergio para ponernos de acuerdo con una fechita para la otra semana. Para ahí, para todos los que se quieran conectar y estén registrados ahí, cuando ya conozcan la plataforma, obviamente, hacer ahí un Zoom para ir explicando de qué se trata todo esto. Así que, Sergio,
Muchas gracias por el live, estuvo súper bueno. Tuvimos harta gente conectada, así que súper interesante. Y recuerden, señal aquí abajo, si lo están viendo ahora en vivo o lo ven después la repetición, escribiendo señal, les va a llegar el link automáticamente. Así que, oye, muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos. No sé si quieres alguna palabrita antes de terminar. No, muchas gracias, Franco. No, muchas gracias a ti por la oportunidad, por el espacio y nada, dejar a todos súper invitados a que se registren. Es súper fácil el registro. No es porque lo hayamos hecho nosotros, pero de verdad creemos que es algo que aporta. Es gratis hoy día y va a estar gratis por un buen tiempo más. Entonces, con el fin de que ustedes conozcan, usen la plataforma e interactúen con ella. Así que creemos realmente que es un beneficio para que ayude a la toma de decisiones. No es asesoría de inversión, pero sí creemos que le puede ayudar en tomar mejores decisiones. Así que eso, Franco, y súper invitado a que hagamos esto de nuevo para la gente, para tus seguidores, etcétera. Ya, pues bacán. Oye, muchas gracias a todos. Nos estamos viendo en un próximo live que va a ser el otro martes. Para los que me están preguntando, el otro martes voy a hacer un live yo solito, eso sí, respondiendo las preguntas como siempre lo había hecho. Así que cuídense harto, buenas noches y nuevamente gracias, Sergio. Cuídate. Chau, chau. Gracias, chau.